Carolina, como usted lo mencionaba, pues Colombia volverá a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al presidente de la República para el periodo 2026-2030. Y allí tenemos esta figura, ¿no? La figura de la segunda vuelta, que es una figura que, aunque lleva ya varios años, varios periodos en nuestro país, pues sigue sin quedar del todo claro para el electorado. Y por eso a esta hora me gustaría darle la bienvenida al exregistrador Juan Carlos Galindo, quien muy amablemente nos acompaña y con quien hablaremos sobre qué es esta figura y cómo precisamente se determinan las elecciones el próximo 21 de junio. Señor exregistrador, bienvenido a la Aude Estéreo. Por favor, ¿podría encender en este momento el micrófono para poder escucharlo? Muy buenos días para todos ustedes en la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la UD. Un feliz día. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy honrados precisamente por tenerlo acá en este espacio, una persona con una experiencia invaluable en materia electoral en nuestro país y por eso nos gustaría arrancar con esa pregunta que parece sencilla, pero para muchos ciudadanos no está del todo claro. ¿Qué es la segunda vuelta y por qué precisamente Colombia tiene, por decirlo así, dos elecciones para elegir presidente? Bueno, Colombia, con ocasión de una de las reformas constitucionales de años pasados, estableció un sistema que se utiliza en diferentes partes del mundo, como es el balotaje, es decir, una nueva votación sobre los dos candidatos que ganaron en una primera vuelta. Entonces, desde hace años tenemos este sistema que pasa la primera vuelta, surgen los dos candidatos y a los 20, 21 días tiene lugar la segunda vuelta. Pero antes de eso, que estaba escuchando la intervención de la entrevistada anterior y quiero hacerles unas precisiones porque hubo una información que no era del todo acertada con relación al preconteo y al tema del escrutinio y cómo se desarrolla uno y otro sentido. Si quieren, podemos hablar sobre eso. Claro que sí, Juan Carlos, nosotros gustosos de poder conocer su opinión. Perfecto, entonces tengamos en cuenta que la jornada de votación va de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se cierran las votaciones, los jurados empiezan a hacer el conteo de los votos. ¿Qué implica? Primero que todo, que verifiquen el número de votantes, luego que tienen establecido el número de votantes en el registro, en el E11, verifican, luego abren la urna, cuentan los votos. Si hay más votos que votantes, es un problema, porque no debería ser así, pero eso lleva a adelantar un proceso de devolución de los votos, escoger el número de votos que estaba superando el número de votantes e incinerarlos. Si hay votos iguales, no hay ningún problema. Si hay votos inferiores, tampoco hay ningún problema. Quiere decir que algún ciudadano no colocó su voto. Y luego, si se inicia, una vez nivelada la mesa, se inicia el proceso de conteo de los votos por cada uno de los candidatos. En las elecciones está la figura también, además del jurado de votación, que es un ciudadano, los testigos electorales. Los testigos electorales son personas designadas por los partidos para observar y verificar que todo esto se surta de manera adecuada, de manera legal. Y ellos, en el curso del conteo de los votos, pueden pedirle a los jurados, si hay alguna duda, que hagan un recuento de los votos. Y todo esto, todos estos resultados deben quedar plasmados en un formulario que se llama E14. Ese E14 se diligencia de manera triple, es decir, el mismo funcionario de manera idéntica se debe diligenciar. ¿Por qué? Porque una de esas ejemplares irá para el procedimiento del preconteo, el segundo para la digitalización de los formularios y su subida a la página web de la registraduría para que todos los colombianos podamos ver cuáles fueron las votaciones, ¿no? A partir de los formularios diligenciados por los jurados, y el tercero que va con los votos en las bolsas a las arcas triclaves para adelantar el proceso de escrutinios. Entonces, el primer ejemplar de ellos es utilizado por los delegados de la registraduría para transmitir los resultados a los centros de cómputo y con eso los colombianos sabremos muy rápidamente los resultados de las votaciones. Pero esto es un resultado extraoficial, no es el oficial. Es simplemente un mecanismo
de transparencia que diseñó la registraduría desde hace muchos años para que los colombianos quedemos tranquilos sobre cuáles fueron esos resultados. En elecciones presidenciales, alrededor de hora y media después de cerrar las votaciones, tenemos unos resultados al 95-98%. El segundo de los formularios C14 les decía iba a la digitalización y el tercero con los votos va al proceso de escrutinios. ¿Quiénes son los escrutadores? Son jueces y notarios de la República, que son designados por los tribunales superiores de distrito judicial para cumplir con esta tarea tan importante. Los escrutinios se inician a las 4 de la tarde del mismo día domingo. Los escrutinios se organizan por niveles. En las ciudades grandes como Bogotá, que tienen localidades, se hacen comisiones locales, en el resto de municipios municipales, luego de las locales van las municipales y luego departamentales y finalmente llega el Consejo Nacional Electoral. En este proceso es un proceso de consolidación y de verificación de los documentos electorales. Allí también se pueden presentar por los testigos electorales o los apoderados de las campañas reclamaciones o solicitudes de recuento de votos que deben ser solucionadas ahí en las comisiones de escrutinio. Y luego el proceso empieza como a consolidar a nivel municipal, departamental y finalmente el Consejo Nacional Electoral recibe toda la información y declara la elección. En estas elecciones presidenciales, el proceso de escrutinios demora 3, 4 días. La segunda vuelta, en cuestión de 2 días, vamos a tener resultados oficiales de las elecciones. Y todo este proceso electoral que es realizado, como ustedes lo ven, por los ciudadanos, como jurados, como testigos, como jueces de la República, con muchos observadores nacionales e internacionales, es un proceso que brinda pues las garantías que hemos podido ver en los comicios pasados. Muchas gracias, ex registrador, y con los muy buenos días. Quiero preguntarle, siguiendo esa línea de esa aclaración que usted nos da, sobre cómo se hace el preconteo y el escrutinio en el exterior. Bueno, entonces las votaciones en el exterior tienen unas especificaciones diferentes de lo que es la votación en el territorio nacional. ¿Por qué? En Colombia, solamente se vota el domingo. En los 67 países donde habrá elecciones presidenciales, se vota desde el lunes anterior, día por día, día por día, para facilitarle a los colombianos, particularmente los que no viven en los sitios donde están los puestos de votación, que se puedan desplazar y realizar su voto. En ese caso, se debe hacer un conteo diario de votantes y de votos, pero esos datos de votantes y de votos son unos datos que permanecen reservados porque el escrutinio se tiene que hacer al final del proceso de votaciones en el exterior, que es el mismo domingo, el mismo domingo. Ex registrador, vamos a desactivar un momento su cámara porque estamos teniendo algunos problemas de conexión. Quizá con la cámara apagada podamos tener un sonido telefónico más claro para todos nuestros oyentes. Y siguiendo esa línea precisamente, esa línea, me gustaría que nos siguiera explicando cómo funciona el tema del preconteo y el escrutinio en el exterior. No, el preconteo funciona igual afuera o adentro, es el mismo, porque el preconteo surge cuando se cierran las votaciones. ¿Cuándo se cierran las votaciones en el exterior? El mismo domingo. ¿Y cuándo empieza el escrutinio? El escrutinio empieza a las 4 de la tarde del mismo domingo, inicialmente por los jurados de votación y luego por las comisiones de escrutinio. En el caso de los escrutinios del exterior, el escrutador no son jueces de la República, es el Consejo Nacional Electoral directamente. Muy importante esa aclaración, Juan Carlos, que nos hace a esta hora respecto a cómo funciona el preconteo y el escrutinio de las elecciones. Y ya quisiera volver a el tema que nos convoca el día de hoy, la segunda vuelta presidencial. Y es que usted nos explicaba, ¿no? Esta elección se da solamente entre los dos candidatos con mayor votación, pero hay muchos bogotanos y muchos colombianos que se preguntan, ¿y por qué no con una sola elección?
Tengo entendido que eso tiene un tema representativo. Me gustaría que usted fuera quien nos explicara ese tema y también que nos contara cómo gana la elección el próximo 21 de junio cualquiera de los candidatos. ¿Es con el 50% más uno de los votos o independientemente del número de porcentaje que tenga de votos? ¿Cómo se genera esta victoria? Bueno, lo primero es que pues cada sistema electoral escogido por el país pues tiene sus ventajas y sus críticas, tanto el de una sola vuelta como el de las dos vueltas, pero se pensó en su momento que en Colombia resultaba mejor el de la segunda vuelta porque generaba mejores, mejores esquemas de representatividad, de discusión política, de organización. Entonces, así se pensó por un lado. Por el otro lado, la segunda pregunta, el ganador de la segunda vuelta lo será aquel candidato que supere en votos al segundo. Es decir, puede superarlo por un voto, dos votos, 100 votos, 1 millón de votos. Ex registrador, hay una inquietud también que tenemos y es que, bueno, a la segunda vuelta vemos que el tarjetón tiene voto en blanco. ¿Por qué hay voto en blanco para la segunda vuelta si, digamos, ya los colombianos se habían pronunciado y habían escogido a dos candidatos? No sé si en otras elecciones de segunda vuelta también existe el voto en blanco segunda vuelta. Pues sí, el voto en blanco es un derecho otorgado por el ordenamiento jurídico en favor de los ciudadanos. El voto en blanco significa el ejercicio del derecho de sufragio, pero una manifestación de rechazo frente a los candidatos que están presentándose. Y entonces en cualquier elección, cualquiera que ella sea, sea de Congreso, alcaldes, gobernadores, primera vuelta, segunda vuelta presidencial, siempre estará disponible esa posibilidad porque habrá personas que podrán decir, a mí no me gusta ninguno de los dos candidatos que ganó en primera vuelta y quiero votar, quiero expresarme, pero lo voy a hacer entonces por el mecanismo plasmado que es el voto en blanco. Señor ex registrador, hay muchos rumores, muchos mitos respecto a las elecciones y en este espacio pues nos gusta un poco desmontarlos directamente, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que dice que los votos en blanco van para el ganador o hay otras personas que dicen que el voto en blanco pues no tiene, digamos, como tal ningún efecto jurídico o hay otras personas que, por ejemplo, dicen que si usted votó en primera vuelta no puede votar en segunda vuelta. Me gustaría que usted de pronto nos respondiera esas tres Perfecto. preguntas puntuales de cómo funciona realmente esa segunda vuelta y qué pasa con ese voto en blanco. Bueno, el voto en blanco, como les digo, está presente en todas las elecciones y es una prerrogativa establecida por el ordenamiento jurídico en favor de los ciudadanos, particularmente para aquellos que no están de acuerdo con alguno de los candidatos que se han presentado. Y fíjese que el ordenamiento jurídico sí le asignó un valor importante al voto en blanco y es que cuando el voto en blanco obtiene la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos válidos, ordena a repetir la elección eliminando a los candidatos que se presentaron. Entonces sí tiene una consecuencia jurídica que en la realidad se ha presentado unas 2 o 3 veces solamente en elecciones de alcaldes municipales. Pero el mecanismo de ley está allí. Obviamente en unas elecciones presidenciales es muy complejo que ello suceda, pero está allí esa garantía. Segundo, los votos en blanco no se le suman a ningún candidato. Son votos que se consolidan y se cuentan y consolidan en las casillas correspondiente, en este caso, a voto en blanco, igual que votos válidos, igual que votos nulos, tienen unas casillas especiales. Y finalmente, señor ex registrador, le comentaba ese mito, ¿no? Hay personas, me ha pasado, digamos, con algunos familiares, que creen que haber votado en primera vuelta no les permite votar en segunda vuelta. ¿Qué decirles a ellos? No, 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 eso sí definitivamente es una grandísima falacia, una equivocación, una inexactitud, porque justamente el mecanismo para votar en dos vueltas es porque el ordenamiento jurídico, las leyes le permiten a los ciudadanos votar en una y en otra.
Claro que sí, muy importante esa claridad. Hay otro elemento que se presenta mucho en cualquier elección y es el de los votos nulos, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con esos votos nulos y sobre todo inciden de alguna forma en el resultado final o no tiene nada que ver? No, los votos nulos se cuantifican como tales. ¿Y qué significa un voto nulo? Partamos de eso. Un voto nulo es aquel voto en el cual no se puede, del cual no se puede deducir la intención del votante. Entonces, es cuando, por ejemplo, se marcan no uno, sino dos o más candidatos. Cuando se marca un candidato y el voto en blanco, o cuando se marca de manera a través de una línea seguida, ¿no? A varios candidatos, como si se tachara toda la tarjeta. En esos casos no se puede evidenciar cuál fue la intención del votante, luego no se le puede asignar a ninguno de los candidatos ese voto y se le denomina voto nulo y tiene una casilla específica para contabilizarlo, pero no tiene ningún efecto sobre el proceso electoral, porque los que sí tienen efecto son los votos válidos, que son o por los candidatos o por el voto en blanco. Ex registrador, quisiera también que nos explicara en este proceso electoral cómo se garantiza la transparencia en esta segunda vuelta. ¿Son más rigurosos y tienen diferentes estrategias que a la primera vuelta? Pues mire, el sistema es idéntico. El proceso electoral de primera y de segunda vuelta es absolutamente idéntico, y tiene muchos esquemas de seguridad y de transparencia. Por un lado, quienes adelantan el proceso electoral son ciudadanos. El papel de la registraduría en todo este proceso electoral es logístico, es de apoyo logístico. Entonces, por un lado, participan los ciudadanos, que son cerca de 860.000 jurados de votación. Participarán alrededor de unos 300, 400.000 testigos electorales, es decir, que va a haber vigilancia ciudadana en cada uno de las mesas de votación. Participarán alrededor también de unos 3.000 o 4.000 observadores nacionales. Participarán alrededor de unos 1.000 observadores internacionales. Además, en cada uno de los puestos de votación habrá funcionarios de los organismos de control, de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Defensoría, de las personerías municipales, verificando que todo esto se surta de manera adecuada. Habrá presencia de las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional y esperamos en todo el territorio nacional y particularmente en todos los puestos y mesas de votación. Desde ese punto de vista, habrá muchos ojos sobre el proceso electoral. Por el otro lado, les comentaba a ustedes cómo eran los tres caminos del E14, cada uno de ellos que tenía una destinación diferente: preconteo, digitalización y escrutinios. ¿Esto qué permite? Permite tener resultados por tres vías diferentes, tres vías que van a permitir luego confrontar todos los resultados para verificar si en alguno de esos espacios se generó alguna anomalía o alguna manipulación de los resultados electorales. Y tengamos también en cuenta, y esto es muy importante que lo sepamos, que el proceso de votación en Colombia es un proceso manual. No solamente se vota manualmente, sino que se contabiliza de manera manual y podrá haber equivocaciones de los jurados de votación. Claro, es un procedimiento manual, pero para superar esas dificultades que se presentan, el Código Electoral tiene diferentes mecanismos, particularmente el recuento de votos que pueden solicitar los testigos o los apoderados de los partidos en los escrutinios. Tiene la posibilidad de que se le entregue toda la información preconteo en tiempo real y por canales dedicados a los partidos y movimientos políticos para que ellos mismos puedan revisar los datos de cara a los escrutinios. Y finalmente, los escrutinios son llevados a cabo por los jueces y notarios del país, y es un procedimiento también con testigos electorales y con apoderados de las diferentes campañas. Entonces, fíjense cómo es un sistema muy garantista, muy seguro, muy transparente, además
que ha sido reconocido como un excelente sistema electoral por muchas autoridades electorales de otros países y los organismos que han venido a hacer observación electoral. 8 de la mañana con 54 minutos. Estamos hablando con el exregistrador Juan Carlos Galindo, quien se está explicando, perdón, cómo funciona la segunda vuelta presidencial y sobre todo ese proceso de transparencia y legitimidad que tienen las elecciones en Colombia. Exregistrador, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. A ustedes muy amables y que tengan un feliz día. Claro que sí, son las 8 de la mañana con 55 minutos, seguimos conectados a la verdadera alternativa de la radio, no sin antes invitarlos también a conocer todo el contenido que hacemos en esta emisora, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tanto en nuestra página web laud.udistrital.edu.co como también en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Laud 90.4 FM Estéreo. A esta hora le doy el paso al señor Carlos Santamaría, que trae la programación musical